Señores, desde Política Joven RD seguimos haciendo buen contenido con jóvenes que hacen buena política y para mí ahora es un privilegio conversar con unos de esos jóvenes. En esta ocasión, haciendo algo diferente, nos hemos trasladado a exteriores a grabar este contenido que yo sé que les va a encantar y que se van a sentir a gusto con las informaciones que se van a debatir aquí. Hoy vamos a conversar con Gabriel Sosa, nos acompaña desde Bonao, la provincia del Monseñor Noel. Él es líder social y político, coordinador nacional de Más Cambio Joven y secretario nacional de operaciones de la Juventud Revolucionaria Moderna. Bienvenido a Política Joven RD. Muchísimas gracias, señorita Casanova. Ay, gracias. Qué halago. ¿Cómo estás? Uy. Todo bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Qué privilegio nuevamente tenerte aquí en la plataforma para conversar un poco de tus inicios y de todo ese trabajo que hay por ahí detrás. No, el privilegio en realidad es para mí estar hoy compartiendo contigo y de verdad que agradezco mucho tu invitación a participar en esta plataforma y que hablemos un poco sobre política y juventud. Exacto, esa es la idea. Cuéntame, ¿cómo entras a la política? ¿Cómo llegas? En el canato de una pasola Chapi. Así entró ¿Cómo la así? política. Claro, cuando yo tenía alrededor de 7, 8 años, mi familia, mi tía Evangelina, mi papá, son políticos. Y mi mamá trabajaba 3 tandas como maestra y no había con quién dejarme en mi casa. Y resulta que mientras mi tía hacía política, yo me iba con ella, entonces el canasto de la pasola, ese era mío. Mientras ella hacía sus reuniones, conversaba con la persona, buscaba los votos, yo estaba cuidando la pasola en el canasto y ahí empieza todo. De ahí fue aprendiendo. Yo soy de los que piensa que uno tiene que pagar un curso, hacer un curso para llegar donde uno tiene que llegar. Y así empecé yo, desde simplemente cuidar la pasola desde un canasto, luego chofer de ella en la pasola, luego secretario, mensajero, asistente. Y así poco a poco fui avanzando en la política. ¿A qué edad específicamente y como que en qué rol o espacio entró en sí en ese espacio político o el partido? Bueno, cuando entendí en realidad lo que estaba haciendo, cuando entendí alrededor de los 15, 16 años lo que estaba haciendo, la forma en que mi familia ayudaba a los demás, en la cultura, en la educación, siempre participando de actividades sociales, me fue gustando y yo dije, yo quiero ser esto en un futuro. Y a partir de ahí empecé a desarrollarme tanto políticamente como socialmente, participando en grupos juveniles. Fui el coordinador provincial del movimiento juvenil Pro Juventud Bonao. Y así sucesivamente, una trayectoria de trabajo siempre en favor de la juventud hasta el día de hoy que he venido desarrollando. ¿En cuáles roles, aparte del activismo de juventud en el área de Bonao, ya en la parte exterior se ha estado destacando? Bueno, mira, empecé como presidente municipal de la JRM, al dividirse el PRD del PR y formar el PRM, nosotros quedamos como presidente municipal. A partir de ahí empezamos a hacer un trabajo con la juventud del municipio de Bonao que me llevó hasta ser el primer director de la unidad de juventud del ayuntamiento de Bonao. A partir de ahí creamos, junto a la dirección provincial del Ministerio de la Juventud de ese entonces, el Consejo Municipal de Juventud, que cabe recalcar que hasta el día de hoy es el único Consejo Municipal de Juventud que queda a nivel nacional en funcionamiento. Eso es algo un buen trabajo. Muy importante. Y en ese momento eran alrededor de 30 grupos juveniles que trabajaban con jóvenes en diferentes áreas de la vida diaria de la juventud, tratando de que los jóvenes salgan de los temas malos, la drogadicción, los atracos y todo eso, sino que mantengan su mente ocupada, en estudiando, haciendo deporte, trabajando, entonces, y llevando también charlas sobre cómo ellos pueden emprender su propia empresa para que puedan adquirir dinero y poder sustentar su vida. Ese fue el trabajo que hicimos desde la unidad de juventud. Luego, hasta el día de hoy somos el coordinador nacional de operación, secretario nacional de operaciones de la JRM y estamos haciendo un trabajo, entiendo que para la juventud es beneficioso. También como coordinador nacional del movimiento Más Cambio en el área de juventud
Y si nos vamos a la cantidad de espacios políticos que no hemos ganado, son muchos. Yo entiendo que no es simplemente, que lo importante aquí no es las posiciones que ocupemos, sino el trabajo que podemos hacer en cada una de esas posiciones. Resaltar también entonces que dentro de esa parte, de ese trabajo, llegó a ser lo que es finalista para el Premio Nacional de la Juventud. En liderazgo político, y de verdad para mí fue un honor llegar a representar mi provincia junto a muchos grandes amigos políticos también que participamos en ese momento. Olfani Méndez, la diputada, Sí. fue quien obtuvo ese galardón y para mí fue de verdad bien gratificante ver cómo una joven como yo también, que se desarrolló en el mismo ámbito, pudo ganar ese el premio. premio. ¿Cómo llega entonces la parte de Juventud Lidera? Vamos a entrar a hablar un poquito de... Bueno, la Juventud Lidera es un plan, una idea que nos llegó a la mente para ver de qué manera nosotros podemos unir todas las provincias en temas de juventud y que a partir de ahí ellos puedan salir esos jóvenes a multiplicar lo aprendido. Es te decía, un campamento, pero en realidad es una cumbre que vamos a realizar a nivel nacional, 32 jóvenes. Y de diferentes provincias podrán estar nosotros participando. Sí. ¿Cómo se hará la elección? ¿Cómo será el ya proceso? eso nosotros lo veremos más adelante. El tema de cómo vamos a elegir esos jóvenes, la idea es, yo creo que el trabajo en equipo lo es todo. Sí, claro. Si nosotros vimos, y te puedo poner un ejemplo aquí, cómo los jóvenes que nos están ayudando con el tema de la grabación han trabajado en equipo, se han combinado, uno solo no lo puede lograr. No. Tiene que hacer un trabajo en equipo. Yo pienso que es todo. Solo no llegamos a ningún lado, pero acompañados podemos llegar donde nosotros querramos. Entonces ese es uno de los espacios donde nosotros le vamos a enseñar a los jóvenes cómo trabajar en equipo y que entiendan que solos... Esos serían algunos de los temas que se estarían debatiendo. El trabajo en equipo, cómo trabajar con la comunidad, cómo insertarse en la política, porque a diario me encuentro con muchos jóvenes que me dicen, oye, me gusta lo que tú estás haciendo, me gustan los videos, me gusta el contenido, pero ¿cómo yo puedo ser parte activa de la política? Y no hay una escuela donde tú digas, yo voy a ir a estudiar. Una formación política. Sí lo hay, formación política, pero no te dicen a ti que para tú llegar a donde tú quieres llegar a ciertas posiciones, tú tienes que venir desde abajo llenando guagua, equivocándote con los equipos que eliges, porque es una parte muy importante, uno saber el equipo político a quien uno va a seguir, porque al final uno le da la lealtad a quien no es leal de allá para acá. Y yo pienso que la lealtad política es algo recíproco, es algo que va y viene. Si yo no recibo lealtad de parte tuya, no tengo por qué dártela. Y a veces llegamos a las posiciones y los líderes se olvidan del trabajo que hicimos todos. Entonces debemos de aprender todo eso, seleccionar el equipo, trabajo en equipo, que debemos también acatar, debemos de llenar guagua. Nosotros los jóvenes debemos de llenar, fueron muchas las guaguas que yo llené para nosotros poder llegar al gobierno en el 2020. Fueron muchos los trabajos que tuvimos que pasar y que no todo en la vida es a cambio de algo. La política, aquí hay que tener más un interés de vocación, de servicio. De vocación, como te decía ahorita, para mí la política es, ¿cómo te lo digo de una manera bonita? La política para mí es un vicio, que cuando tú entras es difícil tú querer salir. La pasión que eso te trae, la emoción que te da, la adrenalina con que tú sientes al momento de tú hacer feliz a una persona que necesita de tu ayuda, eso para uno es gratificante, uno quiere seguirlo haciendo todo el tiempo. Muchos políticos terminan sin familia, muchos políticos terminan solos en la vida. Esa es una de las realidades de todo político. Por eso mismo, entonces yo entiendo que en ese taller, en esa cumbre, nosotros le vamos a enseñar a los jóvenes la realidad política, la realidad de cómo hacer política. Porque... no por arribita y lo bonito, no. Te vamos a enseñar lo bueno, te vamos a enseñar lo malo y te vamos a enseñar cómo de verdad se hace política desde la base, porque cuando tú subes, mientras más peldaño tú subes, más fácil se va haciendo, porque es toma de decisiones, el trabajo operativo se hace abajo. Entonces eso tenemos que saberlo. Para dar como un preview de lo que sería la cumbre, entonces para esos jóvenes,
la política es más como una vocación de servicio para esos jóvenes que nos ven y quizá piensan, no, lo estoy haciendo por un cargo, porque el día de mañana puedo llegar a regidor o a diputado, pero ese trabajo que menciona que se tiene que tener esa vocación Es que para de ser servicio. diputado, para ser regidor, para ser alcalde, para ser senador, presidente, se necesita hacer un trabajo de la base, de la base de la sociedad. Se necesita llegar al seno de la sociedad, se necesita que la sociedad te acoja, te vea, te conozca, y ese es el trabajo que nosotros vamos a enseñarle cómo se hace. Porque Excelente. hay muchos que me dicen, todos los políticos son iguales. Todos los políticos son iguales. Ven, coge tú el trote. Ven, hazlo tú. ¿Por qué tú no lo haces? Sé parte de la política, que la política no come gente. Entonces, una valoración ya en cuanto a ese contexto, en la parte política como joven, ¿cómo lo has valorado? Pertenecer, hacer política. Para mí, como te dije, que vengo desde abajo haciendo política, para mí ha sido una experiencia inolvidable y gratificante. No sé si muchos podrán decir lo mismo, pero para mí sí, porque es a lo que yo decidí dedicarme. Yo soy mercadólogo, he puesto negocio, he puesto diferentes tipos de emprendimientos que me ayuden a mí a seguir avanzando. Y al final, ¿dónde caigo Termina de en la nuevo? política. Ayudando a mi comunidad. Y en mi casa siempre es un pleito. Gabriel, ahí está Gabriel con su política. En lo de él. Lo que me hace feliz, como a otros lo hacen feliz, ir a un casino a jugar, como a otros lo hace feliz los gallos, como a otros lo hacen feliz beberse un trago con los amigos, compartir. A mí me hace feliz yo levantarme todos los sábados, todos los domingos, ir a ayudar. Entonces, en términos ya de candidatura, ¿en cuáles ha participado? Bueno, yo fui suplente a regidor, Okay. 2016-2020, candidato a regidor en el 2020, pero como te explicaba detrás de cámara, el método... Todo esto desde el Partido Revolucionario. Claro, desde el partido, y soy una persona leal a mi partido y leal a mi equipo. Okay. No creo en dar brincos políticos. En el 2020 fui candidato a regidor, como te explicaba detrás de cámara. El método de Homs, yo sacando mucho más votos que otros, lamentablemente. A ver qué se hace con ese método. Hay que hacer algo con ese método. Atención, la Junta Central Electoral y los delegados políticos. Claro, hay que ver de los qué partidos. se hace. El método de Homs es algo inconstitucional. Pero luego aspiré a diputado en las pasadas elecciones y no fui agraciado con las encuestas que se realizaron, pero sí quedé conforme con el trabajo que hice y con el trabajo que hizo mi equipo. Fue un trabajo muy arduo y creo que logramos los objetivos y al fin de lo que queríamos. Al final no fuimos seleccionados, el método de la encuesta, pero sí el trabajo estuvo ahí, se vio y se hizo. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo y vamos a seguirlo haciendo. Tú me preguntabas si tienes aspiraciones. Muy temprano para hablar de aspiraciones, pero sí debemos de seguir avanzando. No podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque como dice mi jefe, Freddy Fernández, cuando le preguntamos ¿y qué hacemos? La respuesta es hay que hacer lo que se tiene que hacer. Gabriel, como estuve revisando y para los que quieren también darle continuidad a tu perfil, a tu seguimiento, a tu trabajo político, en la parte de los artículos que compartes, recientemente estuviste compartiendo uno que si el presidente, legisladores y alcaldes... Sí. Si el presidente sí, ¿por qué senadores, diputados y alcaldes no? No, entonces vamos a conversar un poquito de ese artículo porque la verdad me llamó mucho la atención, información importante que tiene y un tema que quizás no se ha compartido mucho, pero entiendo que pudiera colocarse. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué plantea el artículo? Bueno, mira, yo creo que si el presidente constitucionalmente solamente puede durar 2 años como presidente y nunca más, ¿por qué tenemos senadores, diputados, alcaldes y quizás regidores que duran toda la vida siendo en la posición? Yo creo que eso es algo que no está bien. ¿Por qué? Porque supongamos un joven con todas las cualidades, los conocimientos, las ideas de esta generación que quiera ser diputado, 26 años. No se lo permiten porque el actual incumbente desea reelegirse, buscan el método de encuesta. Tiene un tiempo ahí, ya el confiable. Tiene un tiempo ahí. No vamos a experimentar. 4 años, 30 años
vuelve y lo intenta. El diputado, senador o alcalde que está ahí no lo permite porque desea reelegirse. 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos, 6 periodos. Cuando vienen a darle la oportunidad, ya no es joven. ¿Qué le dice el sistema? Tú ese tiempo que duraste, las ideas que tuviste ya están desfasadas. Estamos en otra generación, estamos en otra época. Ah, pero que compita. Sí, compita, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el presidente sale con 2 periodos y seguimos gobernando con el mismo Congreso, con las mismas autoridades municipales. ¿Qué cambia? ¿Qué se pudiera hacer ahí? ¿Cómo se pudiera trabajar bueno, eso es algo, modificar la Constitución. Y ahí es donde sale la risita por lo difícil que sería. Pero si creamos ese movimiento, que es algo que entra la juventud lidera, y nosotros decimos, pero la señorita Casanova tiene 2 periodos como diputada, ya ella cumplió 2 periodos, exacto, votemos por otro. No hay que modificar la Constitución. Yo creo ya que el pueblo lo que tiene que tener es conciencia. Exacto, esa sería la palabra. Y normalmente, ¿qué porcentaje vota en las elecciones? Vota un 40, 45, 35% de la población. O sea, tenemos un 60% que no vota. Que está ajeno. Que está ajeno. Con eso que tenemos que motivarlo. A eso es lo que le tenemos que decir. Ven, vota por esto, por esto, por esto. Y quizás la abstención baja un poquito y la gente se motiva a votar más para dar la oportunidad. Que la experiencia es necesaria. Sí, la experiencia es necesaria. ¿Y por qué tú no puedes llegar a tenerla? Y al contrario, cuando tú le dices a un diputado, a un senador o a un alcalde que solamente va a durar 2 periodos, lo va a hacer con un ímpetu y de una forma de salir por la puerta grande. Pudiera sentirse hasta más motivado a trabajar por su localidad. Y no te estoy diciendo que dejes de hacer política como alcalde, como diputado. Aspira a otra cosa. Pero vamos a abrir esa puerta para que nuevas ideas puedan salir a relucir. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo. Quizá muchos están en favor, otros están en contra. Pero esa es la democracia. Debe ser así. Esa es la democracia. ¿Cuál sería el impacto directo hacia la juventud? Oportunidad. Oportunidad, que a veces es lo que nos falta. Mucha. Que nos den la oportunidad de avanzar, pero muy fácil cuando una persona tiene 2 periodos como en una posición, que ha creado lealtades, que se ha puesto bien económicamente, que ha creado ciertas estructuras, no es lo mismo. Porque hay un tema, ahí se da un poquito un tema que me gustaría compartir contigo. Entra lo que es la parte de la experiencia. A veces dicen, no, porque él no tiene esta experiencia para ser un regidor, para ser un diputado, refiriéndome a la parte joven, obviamente, yo como joven. Entonces, ¿cómo se pudiera trabajar eso entre la experiencia que tanto le exige a uno al país, se ve hasta en la parte de tu primer empleo? ¿Tienes experiencia? No, pues no tienes la oportunidad, pero entonces, ¿cómo puedo tener esa experiencia si no me dan esa oportunidad? Y el tema también entonces de creer en la parte joven. ¿Cómo se pudiera trabajar esa parte en los espacios políticos? Hay muchos jóvenes valiosos. En nuestro país tenemos muchísimos jóvenes valiosos esperando una oportunidad. Como tú dices, eso también pasa en los empleos, en el primer empleo. Hermano, usted quiere ser diputado, aspire, ganó, perfecto. Lo hizo mal, votamos por otro. Lo hizo bien, tiene otro periodo para que lo siga haciendo bien. Pero vamos probando, vamos viendo, vamos abriendo las puertas a nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevos liderazgos. No siempre lo mismo. Y que me excusen los diputados, senadores y alcaldes que tienen muchos periodos ahí, pero yo entiendo que tienen que dar oportunidad. En ese rol, entonces, ¿cómo valoras la participación de los jóvenes actuales en los espacios políticos, en los espacios públicos? Yo creo que la motivación que tiene la juventud para participar en política es muy baja. Y ahí es donde yo creo que nosotros también debemos de entrar, motivar a que participen. Es muy bueno que un joven te dice, bueno, yo no quiero saber de la política, yo no soy político, todos los políticos son iguales, todos los políticos son ladrones. Ven, participa, siéntate tú, hazlo tú, a ver si es fácil. No todos son iguales. Haz la diferencia. Tienes que entender eso. Tú, joven dominicano, no digas que todos son iguales. Y si lo vas a decir, siéntate tú. Ven, hazlo tú el paquete.
Algo que te haya marcado dentro de la política en lo personal. Ya, no sé, pertenecer, porque no solo a veces es los beneficios, obviamente, que puedes conseguir en la política, sino lo que puede ayudarte en tu vida, cómo puede influenciar. Mira, de manera negativa, puedo decirte que son pocas cosas las que ya a mí me hacen daño. Porque llega un momento donde tú aprendes, donde tú te curas, donde tú dejas de creer en muchas personas que te dicen, vamos bien, tú estás ganado, qué sé yo qué, patatín. Al final, tú tienes que aprender a que quien menos te va a mentir a ti es tu propia mente, es tu propio juicio. Y tú tienes que saber que tú haciendo las cosas bien, trabajando desde los ideales que tienes que hacerlo, con los valores que te inculcaron desde tu familia, es lo que te va a hacer fuerte. Y al final, cualquier cosa que pase te va a doler menos. Lo que me dijo una vez Hipólito Mejía, que yo es mi líder político, le decía que se me estaba haciendo difícil penetrar en cierta área de mi comunidad. Porque donde quiera que tocaba la puerta, eso fue en mis inicios como joven, me la cerraban como político. Él me decía que tú estás buscando en el lugar equivocado. Ya ahí tú no vas a buscar nada. Tú tienes el otro 60% de la población. Empieza a crear nuevos líderes. Tener un sentido de ubicación. Busca nuevos líderes. Crea nuevos liderazgos. Personas que sí crean en los proyectos, personas con una nueva visión, personas que te puedan ayudar a ti a seguir avanzando y que trabajando en equipo puedan crecer. Porque de verdad, cuando tú llegas a la política y como te tratan muchos líderes, al principio es muy bonito, pero después todo se complica. Cuando se llega a la posición, entonces tú quedas decepcionado. Por eso que te digo, cuando vas a participar en política, tú que me decías que quizás tenía alguna inquietud de ser parte activa de la política, tienes que conocer bien el equipo con que tú vas a trabajar antes de involucrarte. ¿Qué estás haciendo ahora mismo en la parte asimismo política? ¿Cuáles son los proyectos en que estás trabajando? Bueno, como te decía, nosotros ahora mismo, como siempre lo hemos hecho, tenemos el proyecto de Juventud Lidera para llegar a más jóvenes a nivel nacional, involucrarlo en política, que conozcan la política, que se motiven a trabajar en la política y que esa motivación la lleven a sus comunidades, creen nuevos liderazgos, sean parte activa de las actividades sociales, comunitarias y que empiecen quizás liderando la junta de vecinos de su comunidad. Para esos jóvenes que están ahí en sintonía con nosotros a través de este proyecto, ¿cómo pueden darle continuidad e interesarse más por Juventud Lidera? A través de nuestras redes sociales le vamos a estar dando todas las informaciones de nuestros líderes políticos en las diferentes provincias, que antes que nada, eso es importante. Nosotros tenemos que siempre trabajar en equipo y nunca, en política no es bueno tú irte encima de tus líderes. Nunca le hagas sombra al líder. Siempre hay que tomarlo en cuenta para que ellos se sientan parte, motivándolos, hablándoles sobre el proyecto y que ellos también nos puedan decir a nosotros, yo creo que fulano de tal puede ser la persona indicada para participar en ese espacio y a partir de ahí seguir creciendo. ¿Tienes fecha o todavía no para la cumbre? Tenemos todo armado, ya tenemos que buscar. Espero que Política Joven RD esté por allá. En primera fila. Pero la idea también tenemos que consensuar con los panelistas e irle dando un poco forma. Yo entiendo que de aquí a 2 meses ya tendremos la Juventud Lidera, la cumbre de Juventud Lidera activa y en proceso. En proceso. Gabriel, ha sido más que un privilegio compartir estos pequeños minutos, por así decir, porque siento que se han hecho cortos en cuanto a lo que hemos conversado. Recibirte desde Bonado en esta plataforma, agradecerte, ¿verdad?, por el interés de compartir con nosotras. Doy seguimiento a tu trabajo, me parece que estás haciendo un buen trabajo, sobre todo en la parte visual. Te comentaba detrás de cámara que se hace curioso ver que un joven le esté dando importancia a este tipo de trabajo que debería darse más realmente, y eso entonces te lo aplaudo y me parece genial. Me gustaría que puedas compartir ya como mensaje final a esos jóvenes seguidores de la política, cómo lo motivas, y si tienes algo más que te gustaría compartir, pues las cámaras son tuyas. Sí, yo lo que creo es que la juventud dominicana no puede quedarse al margen de las actividades políticas. Yo creo que más que nosotros criticar,
que decir que los políticos son todos iguales. Yo creo que nosotros debemos de ser parte activa y cambiar nuestro discurso y decir, ok, a mí no me gusta cómo fulano está haciendo la política, yo voy a ser parte. Tomar el mando. Déjame yo empezar, déjame yo ver cómo yo me inicio en la política, porque iniciarse en la política nada más no es llegar a un equipo político, a un partido político, no, va más allá. Tú tienes primero que empezar por tu comunidad. Si tú no convences a tu familia, a tus amigos, a tu vecino sobre algo importante, por qué ser parte de tu equipo, menos vas a convencer a los grandes. Hay que crear ese liderazgo desde abajo. Ese liderazgo desde abajo y desde ahí ir cogiendo. Es como una escalera. Para tú, en política hay personas que suben peldaño por peldaño al 10º piso. Hay otros que le dan a un botón y van al 10. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que subió peldaño por peldaño sabe el costo que le costó cada uno de esos peldaños. Pero quien subió en un ascensor, ya sea porque hijo de fulano, hermano de Perencejito, que ayudaron. Otro tema de la parte política. Allá arriba preguntando, ¿y a dónde yo tengo que ir ahora? Mientras que ya cuando tú empiezas a bajar, porque en política todo lo que sube, baja. Tiene que bajar por la escalera y nadie te conoce. Entonces, quien sube peldaño a peldaño, cuando llega al 10º piso y le toca venir para abajo, lo van esperando suavecito. Ven, que te conozco, hiciste un buen trabajo, déjame ayudarte. Y por eso que nosotros los jóvenes debemos de saber hacer las cosas y ir por el camino correcto y siempre apelando a nuestros valores y haciendo las cosas bien. Nunca, y sobre todo no defraudar a nuestras familias. Yo creo que el mensaje de aquí ha sido crear ese liderazgo. Crear ese liderazgo como joven, obviamente, que te va a ir permitiendo formándote para ese espacio que desees obtener dentro de la parte política o simplemente también muchos jóvenes ese liderazgo que quieren dejar dentro de la sociedad. Y es lo que nos toca. Porque 15 años atrás yo no iba a decirle a la juventud cómo participar en política. El trayecto que hemos recorrido, yo creo que es justo que nosotros, a esos jóvenes que quieren insertarse en la política y aquellos que no quieren hacerlo, motivarlos a que lo hagan, y qué mejor manera que enseñarles ya el trayecto que nosotros hemos vivido. Excelente. De verdad que gracias por estar aquí con nosotros, por este espacio. A ustedes siempre agradecerle por la fiel sintonía, por el apoyo, por el abrazo, por el respaldo que le han dado a Política Joven RD. Mi compromiso cada día crece más con ustedes, de llevarles buen contenido, de compartirles jóvenes con buenas ideas, con buenos propósitos dentro de la política, porque nuestro objetivo es ese, que a través de esta plataforma, jóvenes que ven este tipo de contenido puedan motivarse a participar más en los espacios políticos, a participar más en la sociedad y asimismo en su comunidad. ¿Y cómo se dice? La juventud lidera. Ok. La juventud lidera. Señores, gracias por un episodio más de Política Joven RD.